Rebecca Solnit es una escritora estadounidense, autora de textos como Los hombres me explican cosas y Una guía sobre el arte de perderse, además de ser columnista en The Guardian. En una entrevista hecha por Laura García Higueras, salida el 7 de marzo del 2023 en el periódico español El Diario, esta autora nos habla, entre otros temas relacionados, de la llamada cultura de la cancelación. Para hablarnos de ello, desarrollará tres temas: el olvido, la aceptación de distintos puntos de vista y la necesidad de saber quién tiene el poder de poseer y dar la palabra. Esto último recordándonos mucho a Michel Foucault. Primero, el olvido. Para Solnit vivimos en una época en la cual se está gestando una batalla. Por un lado, el poder, que busca prolongar sus privilegios, y por el otro, los sectores marginados, intentando hacer que sus discursos se escuchen, puesto que, como afirmó Foucault en su momento, todo discurso tiene la capacidad de presentar, justificar y explicar ideas. El olvido social, el olvido de la historia, la amnesia histórica es un problema, porque es gracias a ella que las sociedades tienden a ignorar lo importante que son los valores y los significados. En efecto, nuestro tiempo ha desprotegido a la memoria. Reinan en la actualidad lo inmediato y lo efímero, y con ello se ha relegado a un segundo término al pensamiento crítico, a la introspección y a la madurez. Es por ello que nuestras sociedades son sociedades desesperadas. La desesperación social no es sino el resultado de la amnesia social sobre el pasado, y por ello de la privatización de aprender de las lecciones de la historia. Si entendemos a la historia como el estudio del cambio a través del tiempo, de ello resulta que la historia nos enseñe cómo las cosas y el mundo cambian. Ignorar esto es no tener una perspectiva histórica. Cuando nuestras sociedades contemporáneas tienen que enfrentarse al cambio, lo hacen desde una perspectiva individualista, ahistórica, efímera e inmediata, las cuales afectan directamente en la manera en que socialmente construimos nuestros sentidos de pertenencia. Segundo, la aceptación de diferentes puntos de vista. Para Solnit, la ahistoricidad individualista del sentido de pertenencia actual puede ejemplificarse perfectamente con los modelos laborales y empresariales de Silicon Valley, en los cuales la convivencia laboral y cotidiana tiende a crear un aislamiento y una individualización entre las personas, con lo cual se pierde la capacidad de socialización. Esto, de acuerdo a la autora, es peligroso porque, y aquí estoy de acuerdo, la eficacia de un sistema democrático depende de que las personas convivamos en distintos contextos, con extraños, con personas distintas a nosotros. Puesto que los seres humanos somos narradores naturales, Solnit propone regresar a la narrativa de la solidaridad social y replantearla ante los retos de modelos aislacionistas y ahistóricos del tipo Silicon Valley, al tiempo en el que debemos solidarizarnos con quienes son distintos a nosotros. Un par de ejemplos de esta solidaridad por la que pugna nuestra autora podemos verlos en la literatura y el cine, pues ambos nos proponen imaginarnos en los zapatos de personas distintas a nosotros. Por ello, afirma Solnit, el racismo, desde esta perspectiva, no es sino el resultado de limitar la capacidad de empatía a las personas, deshumanizando al otro. Tercero, la necesidad de saber quién tiene el poder de poseer y dar la palabra. En este sentido, afirma Solnit, las redes sociales tienen una serie de dinámicas internas que distan mucho de ser foros públicos hechos para el bienestar común.
Para Solnit, y aquí viene mi discrepancia, la llamada cultura de la cancelación es un concepto falaz usado por la derecha estadounidense que presupone que existe gente que tiene derecho a tener éxito, a que se le escuche y que nadie tiene el derecho de oponerse a ello. Se crea así un espectáculo de burla en el cual estas personas, que son hombres blancos, aparecen escribiendo un artículo de opinión o en televisión, hablando de cómo se les ha silenciado y que creen que nadie tiene el derecho a criticarles, que todos tienen que hacerles caso y que todos deberíamos vivir en el mundo en el que ellos se criaron, en el cual su narrativa domina. Es decir, que para la autora el término cultura de la cancelación no es sino un invento ideológico, producto de la derecha blanca dominante, para vilipendiar, demeritar y burlarse de aquellos a quienes piensan no tienen ningún derecho de criticarlos, monopolizando una narrativa vista como hegemónica. Uno no puede sino preguntarse si esto es verdadero a partir de los muchos ejemplos que, semana tras semana, vemos en noticias virales, en portales periodísticos y, sobre todo, en redes sociales. El problema con Solnit es que supone que toda crítica al sistema es, por definición, correcta. Crea además un hombre de paja para explicar por qué no se puede criticar a los que critican algo del sistema. Y, en fin, supedita la posibilidad de un análisis crítico a idearios político-ideológicos, en el momento en el que entiende que la cultura de la cancelación idiotiza, oculta y distorsiona la realidad. ¿La realidad de quién? Porque, al fin y al cabo, todo se reduce a que el poder sigue siendo de los conservadores y que es necesario callarlos. ¿Esto es cierto? ¿Por qué? Pero, ¿y no acabamos de ver cómo ella afirmaba recientemente que una democracia se definía por la capacidad de convivir con quien piensa distinto a nosotros, con tener empatía, meternos en los zapatos del otro sin deshumanizarlo? Extraña empatía la de quien pide abiertamente callar al otro, por muy conservador, entre comillas, que éste sea. Para Solnit existe autoritarismo no solo en el Estado, también lo hay en el hogar. Los autoritarismos quieren controlar la historia, la ciencia, los hechos y la verdad. Y aquí de nuevo estoy de acuerdo con la autora. Quieren controlar quién puede decir y qué puede decir. No nos extrañe, afirma, que por ello muchos autoritarismos terminen teniendo características sectarias, diciéndole a la gente qué es la realidad y cómo pensarla. Por ello, nos dice, debemos mantener cierto tipo de relatos que resistan a estas oposiciones. Una forma de resistencia, sostiene, es la cultura, que invita a dialogar y debatir. Un caso emblemático para ella es el Me Too, que, a decir de Solnit, mostró lo podrida que está la industria cinematográfica hollywoodense y celebra, no olvidemos que la autora se define como feminista, que existan películas que no versen sobre hombres y que no usen a las mujeres como objetos o premios. Para Solnit, la película Todo a la vez en todas partes es interesante por estar protagonizada por una mujer menopáusica que cuida de su padre, de su hija, y se hace cargo de una lavandería, en vez de haber sido protagonizada por un hombre. Y aquí viene lo debatible. Y digo debatible porque basta ver cómo le fue a películas como Top Gun, Maverick, John Wick 4 o, más recientemente, a Mario Bros, para poner en duda las afirmaciones de Solnit. Lo cierto es que creo que tiene razón cuando afirma que Hollywood va hacia donde va el dinero. Y con ello, me parece, afirma indirectamente que Hollywood es políticamente correcto,
no porque así lo dicten sus cánones morales, sino simplemente porque es económicamente remunerable serlo. Que se hagan otro tipo de películas en las cuales veamos cada vez más a mujeres empoderadas dependerá de que haya más mujeres dirigiendo, más mujeres produciendo y más ejecutivas en los estudios. En fin, que como te habrás dado cuenta, para Solnit, la cultura de la cancelación es un concepto falso, pero no por las razones que intuitivamente pensarías. Pero, ¿y tú qué piensas? No olvides dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. En la descripción de este video te dejamos el link al reportaje original. Saludos y hasta el próximo video.